Entonces, pues se espera que como mínimo, tengan disponibilidad para las horas que se refieren aquí del laboratorio integrativo para trabajar en su trabajo, ¿no? de laboratorio o monográfico. Yo sé que algunos incluso llegan hasta antes de las 8 de la mañana, ¿no? Pero bueno, por eso lo refiero como mínimo. Es el espacio que se les ha dejado prácticamente todas las mañanas para realizar esta actividad. Algo importante también es que no pierdan de vista el requisito obligatorio de egreso del nivel de inglés que tienen que tener al término de su 9º semestre como mínimo, y evidentemente las particularidades del servicio social. Entonces, en principio, todos se registraron a un programa de servicio social y en este semestre, en fechas muy próximas, seguramente se los estarán liberando. Entonces, es importante que compartan con sus tutores la carta de liberación de este servicio social y obviamente que verifiquen que todos los datos y que todo está bien para que no surjan inconvenientes al momento en que quieran tramitar certificado y titulación en su momento. Muy bien, entonces, en particular, para el desarrollo del proyecto y evaluación del laboratorio integrativo que están teniendo este semestre, se plantean 2 actividades fundamentales que se resumen en lo que viene en la tabla. Uno, pues el desarrollo experimental o monográfico del proyecto de investigación, presentando por escrito los antecedentes como mínimo, de manera clara, igual, la metodología que estarán siguiendo para el objetivo que se plantearon y los resultados preliminares que tengan. Entonces, a esto le hemos llamado etapa 1. Esperamos que no esperamos, sino se ha establecido en discusión, en pláticas con los colegas que colaboran en el ciclo de especialización, que para el 6 de mayo ustedes tendrían que tener manuscrito que llamamos etapa 1 de avance del proyecto. Entonces, se lo tienen que hacer llegar a su tutor para que haga la revisión acorde a una rúbrica específica que ahorita se las voy a ilustrar. Y en una segunda etapa, hacia el final del semestre, se haga una entrega formal y final del documento que avale las actividades realizadas y que tenga pues todos los elementos que se solicitan, ya sea para el trabajo experimental o para el trabajo monográfico. Si bien a lo mejor algunos de ustedes no van a tener el 100% de las actividades experimentales relacionadas con lo que podría ser su trabajo de tesis, sí tienen que asumir que tienen que presentar el 100% de las actividades que realizaron durante este año, así como los antecedentes, la justificación del proyecto, el objetivo, la metodología, en fin, todos los aspectos que se incorporan en un trabajo de este estilo. Igual se lo tienen que hacer llegar a su tutor, pero en ambos casos, tanto el reporte de la etapa 1 como de la etapa 2, también se lo tienen que hacer llegar al coordinador del ciclo, que en este caso soy yo. Entonces, esto es con el fin de tener la documentación, la evidencia de avance de sus actividades durante el semestre. En el pasado, obviamente nos hemos ido todos adaptando a las circunstancias. Entonces, en otros momentos, además de estos avances de proyecto que se presentan, también teníamos presentaciones orales en donde
pues se bosquejaba ya sea el avance o ya la presentación final de los resultados. Pero por diversas circunstancias y situaciones hemos decidido que lo vamos a acotar este semestre solo a la evidencia documental. Y evidentemente sus tutores serán corresponsables en la evaluación de estos avances, pero bueno, me tienen que enviar el documento a mí también para comentarlo, si así se considera, con el tutor correspondiente. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario? Supongo que no. Ok. De aquí viene, por lo tanto, los criterios de evaluación que acordamos para este laboratorio integrativo. Entonces, ambos documentos van a tener un porcentaje que va a contribuir a su evaluación. El documento que viene de la etapa 1 contribuye en un 40%, el documento emanado del total de su actividad durante el semestre, que llamamos etapa 2, pero que realmente compila etapa 1 y la continuidad del trabajo hasta el fin del semestre, le correspondería un 60% de la evaluación, ¿ok? Entonces, evidentemente su tutor, además de evaluar las particularidades del manuscrito, pues también estará evaluando su desempeño en el laboratorio o en el seguimiento de la actividad que estén realizando, ahora sí que de actitud, de ganitas que le estén echando y de compromiso con el trabajo para pues aprender lo que corresponda e integre el conocimiento que buscamos que emane de este laboratorio integrativo. Lo último que quiero presentarles es la referencia a cómo estaríamos evaluando este primer manuscrito que llamamos de etapa 1, para que ustedes sepan los elementos que tendrían que, como mínimo, incluir en su documento, ¿sí? O sea, como ya les referí, obviamente estamos pensando en un documento que a lo mejor al final en algunos de ustedes ya de antemano lo platicaron con su tutor y decidieron que no va a ser un documento de tesis. Sin embargo, el documento que ustedes presenten sí tiene que tener una estructura similar, porque al final los documentos de tesis son un reporte formal escrito de su desarrollo experimental, pero también de, obviamente, los antecedentes que dan sustento al planteamiento del problema que ustedes están expresando en su trabajo, a las actividades que están, a la descripción de las actividades que están realizando para el cumplimiento del objetivo y, bueno, los resultados correspondientes y las conclusiones correspondientes. Entonces, pues es semejante, a lo mejor no necesariamente en extensión todavía, pero sí en formato a lo que uno esperaría de un trabajo de tesis. Entonces, perdón, me voy a ir a esta evaluación del informe preliminar. Va a haber una rúbrica, o sea, yo les voy a mandar esta rúbrica en PDF solo para que lo tengan como guía, así como la información que ya les presenté, ¿no? En un documento aparte. Solo quise compilar aquí las ideas principales para no tener que estar saltando entre documentos. Entonces, en el caso de la rúbrica de esta evaluación del informe preliminar, incluye, por ejemplo, los puntos que se refieren aquí, que se presente el informe en la fecha en que se acordó, que sean ustedes puntuales en cuanto a la fecha de mayo que se estableció. Que el informe tenga el contenido específico que contendrá el proyecto y en su momento el reporte final, o sea, tienen que tener un índice, una tabla de contenido que evidencie el alcance del trabajo que están haciendo, aunque a lo mejor queden todavía huecos
o elementos que se requieran complementar, pero pues es importante ver hasta dónde quieren llegar. Y bueno, aquí vienen los otros elementos, ¿no? Si la hipótesis tiene un propósito que pueda ser puesto a prueba, que los objetivos sean directos, evaluables, claros, la metodología se muestra en el detalle que se requiere como para que se entienda, y si alguien más quiere reproducirlo, lo puede hacer, etcétera, ¿no? Las referencias siempre serán un elemento importante a considerar por el formato en que las presenten, que sean homogéneas en este formato, que hayan acordado con el tutor correspondiente, pero también que sean solo esas referencias que ustedes han consultado, ¿no? O sea, no solo que dan sustento al trabajo, pero que sí las leyeron y que si cualquiera les pregunta sobre el contenido de una de estas, pues ustedes sepan su contenido, ¿no? Y se cercioren además de que efectivamente lo que alguien más refirió de ese documento sea cierto. Entonces, bueno, se los pongo simplemente para que lo tengan como una guía y cuando estén elaborando su documento, y les diría yo hasta al final, hagan como un checklist de que pueden ustedes dar una respuesta a cada una de estas preguntas. Evidentemente podrán autocalificarse o no, y podremos coincidir o no con esa calificación que ustedes se puedan dar, pero lo importante es que ustedes identifiquen que contienen estos elementos mínimos, ¿no? Para que puedan ser evaluados pues adecuadamente. Ahora, esto no significa que estas sean como las secciones del informe preliminar, ¿no? Evidentemente, su informe preliminar, como ya lo referí, está más en el formato que, pues, de hecho, se compartió el semestre pasado sobre las referencias mínimas que tenía que tener a un trabajo monográfico o ustedes que puedan observar en cualquier trabajo de tesis. Pero pues tienen que tener claridad en los elementos que se esperaría ver en este avance preliminar. La rúbrica para el informe final es semejante. Se las mostraré después en alguna otra reunión que tengamos para ver cómo andan, pero pues contiene evidentemente puntos semejantes, solo que se espera que sean más concluyentes, digamos, ¿no? Los avances. Ahora sí, lo último que quiero comentar con ustedes es un formato que les voy a mandar y que ustedes me tienen que regresar lleno, evidentemente, en donde pues sí, expresen las actividades que van a realizar o que están realizando para su proyecto. Entonces, esto lo hemos denominado registro interno de proyecto. Esto es independiente del registro de tesis que ustedes en su momento puedan hacer ante la administración de la Facultad de Farmacia, o sea, en la Secretaría de Docencia, donde corresponda. Esto solo es para un seguimiento de nuestro ciclo, ¿ok? Esto es totalmente independiente de los trámites de titulación que ustedes hagan. Dado que no tenemos presentaciones de proyecto, realmente hasta que veamos en particular yo, hasta que vea su avance manuscrito, me voy a enterar, pues como de qué están haciendo y cuál es el alcance de su trabajo y cómo van, ¿no? Más o menos. Pero de ahí es que consideramos importante que ustedes nos den esa adelantadita y que pues, también para que ustedes tengan claro las diferentes actividades que tienen que realizar para cumplir el objetivo que se han planteado en el proyecto en cuestión y el cronograma correspondiente que visualizan
se requiere para el cumplimiento de estas actividades. Entonces, aquí puse 6 meses pensando en este semestre, ¿no? Comenzando en enero, que yo sé que ya es pasado, y hasta junio, que es fin de semestre, pero como sea, ustedes deben de cubrir pues, todas las actividades que están involucradas para el cumplimiento de los objetivos de su proyecto. Entonces, en esta columna pues, tendrán que desglosarlas y establecer simplemente en un color diferente, en una palomita, como ustedes consideren, los meses que les llevaría completar tal actividad. Habrá actividades que se empalmen porque, bueno, tienen planeado que alguna actividad sea de mes y medio, por decir algo, y en paralelo, por lo tanto, estar haciendo una segunda actividad. Bueno, pues simplemente lo refieren aquí, ¿no? O sea, el primer mes pudo haber tenido ya varias palomitas en varias actividades y lo mismo en el segundo y en los demás meses. Si hay quien, por ejemplo, ubica que para el alcance de su proyecto, que será de tesis, no va a terminar en junio, pues puede adicionarle los meses que correspondan para el cumplimiento de su actividad. Entonces, el formato como tal les va a solicitar que ustedes refieran si es un proyecto para tesis, si es una tesis experimental o es una tesis monográfica. Y bueno, y en ese sentido es que tienen que desglosar las actividades y los meses correspondientes. Y esto, pues para darles el seguimiento adecuado, para asegurarnos que no, o sea, que les vamos a dar el seguimiento hasta el término, ¿no? Hasta que terminen con la tesis y se titulen, o con el proyecto, y a lo mejor hay quien se va a titular por promedio, no lo sé, pero igual es algo que necesitamos saber, pues para asegurar que al final del día se cumple el objetivo del programa, que además de pues darles la formación que se requiere durante todos estos semestres académicos y de experiencia en los laboratorios, pues damos el cierre con pues la titulación y la obtención del grado formal de su parte. Entonces, pues ese será el formato que les mande para que ustedes lo llenen y podamos tener toda esa información. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna situación que quieren manifestar? Yo sí, doctora. Dígame usted. ¿Todos estos proyectos es para tesis o forzosamente para todos? Por ejemplo, en mi caso yo haré diplomado, o como en el caso que dijo de los que se van a titular por promedio. Entonces es que entré un poco tarde y no me queda un poco claro de si yo voy a titularme por diplomado, ¿tengo que hacer todo esto? ¿Qué actividad estás haciendo como parte del laboratorio integrativo? Ahorita estoy con el profesor Edgar en ¿cómo se llama? En planta piloto, y le ayudo a hacer algunos como PNOs de equipos que tenemos ahí. A veces como checamos las prácticas y cosas así. Ok. Pero dentro del laboratorio, dentro de planta piloto con él. Pero no estoy haciendo como tal pues un proyecto de tesis. O sea, todo lo que referí es válido para el proyecto que tendrían que estar haciendo de laboratorio integrativo. Y como refería yo al principio, la actividad de laboratorio integrativo puede tener como término una tesis o no. Sin embargo, sí todos tendrían que tener una actividad que les permita integrar conocimiento y hasta generar nuevo conocimiento durante este semestre, ¿no? Digamos que estamos hablando del laboratorio integrativo 2 del 9º semestre. Entonces, tú tendrías que reportar todo esto que acabo de mencionar acorde al proyecto que Edgar te haya asignado
para realizar dentro del laboratorio integrativo del ciclo. ¿Sale? Entonces, vaya, si a lo mejor te asigno que tu proyecto va a ser pues esa revisión o elaboración de los PNOs o de elaboración de nuevas prácticas de laboratorio o lo que sea, y que a través de eso estás cumpliendo los objetivos del laboratorio integrativo, pues lo tienen que manifestar en un manuscrito de manera formal, en el sentido de cuál es el objetivo académico que todas esas actividades incluyen, y cómo esas actividades te van a ayudar a alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, algo que tienen que formalizar como todos los demás compañeros en este sentido. ¿Sí me explico? Ok, sí, doctora, ya entendí. Entonces también tienes que generar un reporte y ahí a lo mejor tendrás que referir que hiciste tales o cuales prácticas, tales o cuales PNOs o lo que corresponda, pero pues obviamente tienes que fundamentar pues el por qué lo hiciste y cómo fue que elaboraste tal práctica y las referencias correspondientes, o sea, todo lo que involucre el asunto como ejercicio formal académico de investigación. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Nadie? ¿Cómo les va en sus clases vespertinas, en las clases de teoría? Doctora Dea, buenos días. Yo sí tengo un asunto que atender, pero me gustaría esperarme al final, si me regala 5 minutos. Claro favor. Que sí. Muy bien, Carol, sí. Lo vemos al final. Jóvenes, entonces, ¿cómo les está yendo en sus clases? ¿Quién me cuenta? Eric Salgado. Buenos días. Ok, o sea, están teniendo sus clases de manera regular, en tiempo y forma. Entonces, digamos que todo en ese aspecto académico va bien. Ok, muy bien. Yo sé que las actividades del laboratorio integrativo pues han variado pues en los diferentes estudiantes y laboratorios, ¿no? Por las razones conocidas, por las restricciones que teníamos por la pandemia, por el número de estudiantes que podíamos tener en los laboratorios, y bueno, obviamente cada proyecto tiene su particular para poder arrancar y desarrollarse adecuadamente. Pero pues ahorita ya estamos en el punto en que pues, lo que queremos es facilitarles el desarrollo del trabajo. Creo que vamos a tener ya una temporada de trabajo continuo, sin interrupciones, y eso, bueno, debe permitir que se puedan concentrar en el asunto y terminar lo que se pueda abarcar dentro del laboratorio integrativo y lo que quede pendiente para aquellos que pues hayan decidido trabajarlo como documento de tesis. Entonces, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario de su parte, eso era todo lo que les quería compartir. Les voy a mandar por correo electrónico a su correo electrónico grupal, con el que he estado usando todo este tiempo. Son 3 documentos, uno que es esta rúbrica, solo les compartí el cuadro en particular, pero bueno,
viene información adicional que se tiene que llenar. Esa no la llenan ustedes. La rúbrica del informe preliminar es para que su tutor la llene y me la haga llegar en su momento. Pero ahora sí que no es secreto ni top, o sea, no es algo que tengamos que esconder como los evaluamos. Es mejor que ustedes sepan cómo se les va a evaluar, ¿no? Para que lo tomen en consideración. Lo otro es esta información general que incluye el calendario de actividad, de sus horarios, digamos, que ustedes ya los conocen, pero también esta forma de evaluación que les comenté. Y el tercero es el formato de registro interno del ciclo para el proyecto. E insisto, esto es algo que todos tienen que hacer, independientemente de la forma en la cual se vayan a titular, porque lo que estamos evaluando ahorita es el laboratorio integrativo y todos pues tendrían que estar realizando alguna actividad dentro de ese laboratorio integrativo, ¿sale? Y en este formato, pues ustedes expresarán las particularidades de cómo es que piensan titularse, independientemente de que desglosen las actividades para evaluarles este laboratorio. Muy bien, bueno, pues si no hay más, nos estamos viendo. Cualquier duda, circunstancia, situación que se presente, me pueden contactar ya sea por el correo electrónico, o sea, dherrera@uam.mx o aquí en el laboratorio. Entonces, manténganse en contacto, no dejen que los problemas, que esperemos que no existan, pero si llegan a presentarse, se hagan más grandes. Entonces, nuestra función está siendo procurar atender sus inquietudes y facilitar su aprendizaje en lo posible. ¿Sale? Entonces, nos estamos viendo. Que estén muy bien, jóvenes. Acuérdense del inglés, ¿eh? Sigan metiéndole al inglés, más allá de cumplir con el requisito, es pues tener más chances de desarrollarse de una mejor forma en el ambiente laboral, cualquiera que este sea. Entonces, seguimos en comunicación, jóvenes. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora.